Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la señora alcaldesa, gracias a Dani por la presentación, que constituye realmente un privilegio estar ante ustedes, porque en los últimos años, tal como lo vamos a verificar con alguna evidencia, el interés ciudadano, el interés de las personas por dedicarse a los problemas de la colectividad, por dedicarse a los problemas de la comunidad, ha venido deteriorándose, ha venido precarizándose. Es decir, cada vez es menor la participación ciudadana, la participación social, la participación política. Por eso que comienzo esta intervención señalando que es un privilegio estar ante un grupo de personas que todavía mantienen esos sueños y esas utopías de construir sociedad, de construir ciudadanía en seguridad, con la finalidad de alcanzar lo que la alcaldesa ha mencionado, el bienestar de la colectividad, que es la razón de ser de los gobiernos locales, si nosotros nos remitimos a la legislación que regula el accionar de los gobiernos locales. Entonces, aquí hay oro, ¿no? El agente participante es una piedrita, una pepita de oro en cualquier proceso de construcción social, en cualquier proceso sociopolítico, ¿no? Y esos son ustedes. O sea, quienes están acá, acreditados o no acreditados, siendo representantes o no siendo representantes de alguna organización de la sociedad civil, no se puede mellar esa intención, esa voluntad de querer contribuir. Y cuando revisemos algunos aspectos, como por ejemplo la ciudadanía, ahí lo vamos a ver. Primera cuestión sobre la cual me gustaría reflexionar de entrada. Mucho hablamos de la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana por acá, seguridad ciudadana por allá, en sentido positivo y también en sentido negativo, seguridad y inseguridad ciudadana. Pero muy poco escuchamos sobre ciudadanía e inseguridad. O sea, seguridad ciudadana, demandamos seguridad ciudadana, protestamos ante la inseguridad ciudadana, pero es muy poco lo que se escucha sobre ciudadanía e inseguridad. Entonces, sobre esos aspectos reflexionaremos también en esta sesión. Yo tengo una hoja de apuntes. Para no perderme en mi disertación, quiero que me permitan compartir esa hoja de apuntes. La voy a ubicar acá en mi presentación, para que, acompañado con ese soporte, pueda ir reflexionando sobre algunas cuestiones que resultarán más que interesantes, desafiantes quizás, cuando vayamos desarrollando el tema. Y aquí ya de principio, ¿no? De principio, aparecen algunos conceptos bastante desafiantes. Conceptos como liderazgo, conceptos como gobernanza, conceptos como gestión en torno a la seguridad ciudadana. Y por supuesto esta categoría fundamental, ¿no? La categoría, este término de la ciudadanía. Entonces, en este taller de capacitación del presupuesto participativo, quienes todos, estoy seguro, tienen un alto índice de ciudadanía, me ayudarán a reflexionar con sus comentarios, con sus aportes, pero lo más importante, con la experiencia, a ir construyendo alguna propuesta que también presentaré. Y quiero adelantar, presentaré una propuesta sobre un modelo de desarrollo multidimensional y comentaré también una propuesta respecto a implementar algún mecanismo de promoción de cultura de seguridad a nivel del distrito y que podría replicarse también en otros ámbitos territoriales. He preparado también una especie de agenda sobre algunos temas que resultan sustanciales cuando abordamos el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana entendida como función, la seguridad ciudadana entendida como enfoque, la seguridad ciudadana entendida también como problema público, como parte de la agenda pública, que requiere la respuesta del Estado en todos sus niveles. Y respuestas que en la concepción de Estado nuestro se manifiestan en forma de política pública.
Entonces, por allí deslizaré también algunos argumentos para la construcción de una política local de seguridad ciudadana. Estos son algunos temas que vamos a abordar y comencemos reflexionando. Quizás sea un tanto desalentadora esta entrada. Y aquí estoy haciendo algo que se materializó en una obra, en un trabajo de investigación fundamental a inicios de los años 1900. Se publica el texto de un reconocido criminólogo italiano, Alfredo Nicéforo, en cuyo trabajo de investigación titulado La transformación del delito en la sociedad moderna, entre otros supuestos, Nicéforo sostiene lo que tenemos aquí a la vista y nos dice: el delito ha acompañado a la humanidad como la sombra sigue al cuerpo. Es decir, el delito, entonces, es parte de la conducta del individuo. Lo que podríamos denominar entonces como la conducta antisocial. Aquello que va a transgredir o que va a perjudicar o que va a afectar lo que puede estar protegido por la ley o que puede no estar tan bien protegido por la ley. La legislación peruana, por ejemplo, protege la propiedad privada, pero la conducta antisocial atenta contra la propiedad privada. Y como la propiedad privada está protegida por la ley, eso constituye un delito. Cuando nos roban el celular, cuando nos arrebatan el cartapacio, cuando nos quitan nuestras joyas, relojes, pulseras, celulares, etc. La ley protege también la libertad individual, la libertad sexual, la libertad de opinión, un conjunto de libertades. Entonces, cuando la conducta antisocial afecta a algunas de las dimensiones de las libertades, también está configurándose un delito. También la vida está protegida por la ley. Entonces, cuando la conducta antisocial atenta contra la vida y genera muerte, también estamos frente a un hecho que está cuestionado, castigado por la ley. Se comete también un delito. Si este supuesto que plantea Nicéforo a partir de sus observaciones empíricas, a partir de sus observaciones de la realidad criminal, lo que corresponde entonces hacer a los estados debidamente organizados en sus fuerzas de seguridad, en sus mecanismos de control social, en sus mecanismos hoy en modernidad de la llamada seguridad preventiva o de los modelos comunitarios de seguridad, lo que corresponde es diseñar una estrategia para el control de la criminalidad, de manera que no estemos enfrentando escenarios como el peruano, en donde la criminalidad ha construido un escenario de desborde criminal. Estamos en un escenario de desborde criminal. Esa es la realidad. Y cuando queremos diseñar política pública, no podemos negar la realidad. Tenemos que identificar esa realidad, dimensionar las capacidades de respuesta e implementar las estrategias para establecer un mecanismo de control para contrarrestar ese desborde criminal. En torno a ahí hay una serie de factores, como revisaremos también, una serie de factores que contribuyen a que eso se agrave y una serie de factores que van quebrajando y que van precarizando la fuerza de las instituciones además. Continuando con esta reflexión, este es un texto que he extraído de un tema musical. Quienes están interesados en escuchar este tema, este es un cantante puertorriqueño, se llama Domingo Quiñones. Este se trae de una música salsa, ¿no? La canción se llama Se necesita un milagro. Y esto que está aquí con letras amarillas y entre comillas son citas textuales de esa canción, ¿no? Uno de los versos. Y es interesante porque grafica también una realidad criminal, ¿no? Con los principales afectados y el contexto socioeconómico y el contexto sociocriminal de un determinado lugar, de un determinado territorio. Dice: el parque donde jugaba yo es un campo de batalla. El hijo de mi maestra de cuarto grado lo mataron en la playa.
El guardia que vigilaba mi vecindario lo encontraron muerto ayer. Y mi hermanito dejó la escuela y vive en una casa de papel. Entonces, lo que está mostrando este conjunto, estos versos, no es otra cosa más que esa asociación que siempre encontramos entre las condiciones materiales y los aspectos que van promoviendo llamados factores de riesgo a favor de la criminalidad. No estoy diciendo que los que menos tienen son más propensos a la criminalidad. Bueno, son propensos a la criminalidad, somos propensos a la criminalidad todos, absolutamente todos. Tanto el del nivel de estrato socioeconómico bajo como el nivel del estrato socioeconómico alto. Desde el delincuente común aparece la figura del delincuente común del estrato bajo, como el denominado delincuente de cuello blanco, cuya categoría se acuña entre los 60 y los 70 por parte de Edwin Sutherland, uno de los principales desarrolladores de la sociología del delito. Entonces, las condiciones criminógenas, aquellos denominados factores de riesgo, ¿no?, son tan potentes que han transformado el uso del territorio. Un segundo punto que debemos de tener en cuenta es que el delito es una forma en la que se manifiesta también el conflicto social. La criminalidad es una forma de manifestación del conflicto social. ¿Cuáles son los mecanismos que activan el desarrollo de un conflicto? Es el poder, son los intereses. Es decir, cuando se genera un desbalance, cuando surgen las asimetrías en las relaciones sociales, surge un conflicto. Y cuando ese conflicto no puede ser controlado, va a escalar y va a estallar una crisis. El desborde criminal corresponde al estadio del desarrollo de la crisis de la realidad criminal peruana. ¿No? ¿Por qué? Porque está de por medio los intereses y está de por medio el poder. O sea, una forma de sentir poder es también generando una serie de actos o desarrollando una serie de actos de conducta antisocial. Recordarán ustedes que recientemente en televisión peruana se le pregunta a algunos jovencitos, adolescentes en realidad, que se dedican a actos criminales, al homicidio, ¿no?, por paga, y dicen, bueno, ¿y qué sientes cuando tienes pues a tu víctima? ¿No? Dice, me siento poderoso. Entonces, es una forma de conflicto, es una forma de protesta social, pero una protesta y un conflicto mal encaminados. Mal encaminados. Ahí hay un serio problema de desestructuración del sistema social. Ahí hay un serio problema del modelo educativo. Ahí hay un serio problema de desestructuración familiar. Ahí hay un serio problema de factores criminógenos. Es decir, de aquellas condiciones que hacen que las personas sean mucho más propensas a delinquir. Hay algunos elementos que también debemos de tener en cuenta cuando asumimos la responsabilidad de gestionar territorios, como lo hace la señora alcaldesa, por ejemplo, y cuando queremos mirar el problema tan latente expresado en forma de criminalidad y que se manifiesta en un sentido de inseguridad por parte de la población. Es verdad, hay mucha gente que es víctima de los hechos delictivos, pero es mucha más la tasa de las personas que se sienten inseguras. Hoy les mostraré más adelante, por ejemplo, una aventura académica de cómo construir, de una primera aproximación para construir la incertidumbre respecto de la seguridad, ¿no? Y he analizado 4 distritos en donde se comparan 4 distritos de la provincia de Huaura en donde la seguridad es realmente más una incertidumbre y en qué distrito es menos una incertidumbre. Entonces, la seguridad va a tener también una serie de impactos, ¿no? Una pésima seguridad, una deficiente seguridad pública, una deficiente seguridad ciudadana, va a tener también impactos en el orden económico, va a tener impactos en el orden social, va a tener impactos en el orden político
a manera de efectos de una percepción de inseguridad. Una cuestión también complementaria que debemos de tener en cuenta es cómo el Estado y la sociedad en su conjunto se organiza para implementar algún tipo de mecanismo disuasivo ante el avance de la criminalidad. Estos son algunos datos que he tomado del reciente Boletín de Estadísticas de Seguridad Ciudadana que publica semestralmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Todos mis argumentos son en términos generales, todos mis argumentos están basados en algunos datos a escala nacional urbano del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cuando toque algunos temas vinculados a la realidad local y distrital, también haré las indicaciones y las precisiones pertinentes. Lo que tenemos aquí también resulta muy interesante, bastante interesante. Miren, el 47% de la vigilancia que se ofrecen a los barrios, es decir, a las zonas en donde reside la población, está garantizada por la función del personal de serenazgo, es decir, por el personal que gestiona el gobierno local. Y hay un 36% que la vigilancia la garantiza la Policía Nacional del Perú. Y en un 17% a través del denominado patrullaje integrado, es decir, aquella estrategia en donde se junta el personal del gobierno local con el personal de la Policía Nacional del Perú, en base a una serie de mecanismos de coordinación ya establecidos, ya sea en el contexto del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, ya sea en el contexto de si es que es un denominado barrio seguro, o ya sea en algún contexto de alguna estrategia para garantizar la tranquilidad y la reducción de la violencia en esos ámbitos espaciales, en esos ámbitos territoriales. Es frecuente cuando verificamos a través de los medios de comunicación televisiva el desgaste o en todo caso la pérdida evidente de autoridad que tiene la autoridad policial por parte de algunos ciudadanos. Pero ese es un importante reflejo, ¿no? O sea, hay un deterioro del poder político y hay un deterioro de la autoridad. O sea, no hay un respeto a la autoridad. O sea, es muy fácil para algún ciudadano faltar el respeto a la policía cuando le interviene, cuando está haciendo alguna mala maniobra con su vehículo. Es muy fácil, ¿no?, para algún ciudadano faltar el respeto a la policía cuando le interviene dentro de un control de identidad, por ejemplo. Es muy fácil. Entonces, hay un tema de precarización de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. Es decir, si no hay confianza en las instituciones de seguridad, no habrá tampoco obediencia ciudadana. Es decir, hay un rompimiento de las relaciones sociales entre los representantes del Estado y los representantes de la comunidad, y los representantes de la sociedad, los miembros de la sociedad. Y eso es bastante grave. Si nosotros revisamos también algunos datos a escala nacional, vamos a encontrar, por ejemplo, que la tasa de no confianza en la Policía Nacional del Perú, estas son tasas de alcance nacional, llega al 79%. O sea, 79% de los peruanos no cree, no confía en la Policía Nacional del Perú. Siendo la policía la principal autoridad, la autoridad de mayor aproximación al ciudadano para poder brindarle protección, para poder garantizar esos bienes jurídicos que protege la ley, la vida, la libertad, la propiedad. Y si seguimos revisando cómo marcha la confianza ciudadana en otras instituciones del sistema de seguridad o del sistema de justicia penal, encontraremos que arriba del 73% también es la desconfianza ciudadana en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación. Más del 82% no confía en el Poder Judicial, y también las municipalidades tienen una forma de desconfianza de parte de la ciudadanía. Por ejemplo, a nivel nacional,
en el ámbito de las municipalidades distritales, estos son datos generales, datos globales, el 82% de los habitantes no creen en sus municipalidades distritales. Y podemos revisar también otras instituciones, como por ejemplo el gobierno regional. El 80% no confía en el gobierno regional. Y podemos revisar cómo marcha la confianza, ¿no? La confianza o la desconfianza en otras instituciones. Fuerzas Armadas. El 62% de la población no confía en las Fuerzas Armadas. Pero es una tasa que se separa entre 18 a 20 puntos respecto de las otras tasas de desconfianza de la ciudadanía. En parte quizás eso explique por qué la aceptación ciudadana, cuando se dispone que sean las Fuerzas Armadas que asuman algún tipo de rol o algún tipo de protagonismo o se conviertan en agentes que dinamizan el sistema de la seguridad ciudadana, lo cual también es bastante discutible. Podemos revisar también la confianza que tienen algunas instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo los medios de comunicación convencional, la confianza que se tiene en el Ministerio de Educación, ¿no? Y podemos seguir revisando una serie de tasas que van graficando la precarización de las instituciones por parte de la confianza de la ciudadanía. Y esto es bastante delicado, por una simple razón. Esto tiene que ver con la crisis política. Esto tiene que ver con la crisis de legitimidad del poder político. ¿Por qué? Porque el poder político, la fuerza del poder político de una sociedad, de un Estado, se sustenta en sus instituciones. Pero si las instituciones no gozan de la confianza de la ciudadanía, entonces ese poder político no es legítimo. Entonces, si no hay confianza, no hay obediencia. Y también hablamos hace muchísimo tiempo, permanentemente, del gran proceso de la descentralización. ¿Realmente vivimos el proceso de la descentralización? ¿O es que la desconfianza ciudadana es la que se ha descentralizado? ¿Realmente hay una institucionalidad descentralizada? ¿O es que estamos frente a una desconfianza ciudadana generalizada? Revisemos algunos datos. Veamos los datos. Los datos nos señalan, por ejemplo, que a nivel nacional, cuando se le pregunta a la población sobre su opinión respecto a la gestión del gobierno regional o del gobierno local, encontraremos que la califican como mala o como muy mala arriba del 56%. Gobiernos locales incluso mucho más, 58%. Y cuando nos trasladamos para observar estos datos en el ámbito urbano, encontraremos que los gobiernos regionales terminan desaprobados con un 60% y los gobiernos locales con un 61%. Y en el ámbito rural también podemos observar el comportamiento de esta percepción que tiene la ciudadanía respecto de la calidad de la gestión que desarrollan los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Es que el proceso de la descentralización es infructuoso, pues, o sea, no hay una efectiva descentralización. Entonces, eso explica en parte por qué ocurre este fenómeno. Y resulta también interesante hacer algunas otras observaciones, ¿no? A la luz de lo que podemos estar mirando. Sí, podríamos detenernos aquí y podríamos ver algunas cuestiones. A ver, mírenme. Aquí tenemos, voy a marcar algunas cosas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a mirar aquí cómo califica la ciudadanía la gestión del gobierno central. Por ejemplo, veamos aquí, gobierno central, y veamos esta columna, ¿ya? Esta columna de acá, veamos esta columna. Cuando la califican como mala, muy mala, es del 46,4%.
Cuando califican al gobierno regional es del 59,5%. Y cuando desaprueban al gobierno local es de 60,7%. ¿Qué significa? Que cuanto más cerca al ciudadano está la institución de gobierno, la desaprobación es mayor. Es decir, la institucionalidad invertida. O sea, está mucho más lejos el gobierno nacional del ciudadano, pero su tasa de desaprobación, o sea, la descalificación, es del 46%. Los gobiernos locales, los gobiernos distritales, por ejemplo, están más cerca al ciudadano, pero su desaprobación es mayor, 61%, si redondeamos la cifra. Este es un fenómeno interesante que requiere una profundización para la generación de conocimiento y poder plantear alguna política pública en materia de fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos locales y la ciudadanía, con enfoque de desarrollo territorial, cuyo uno de los elementos, uno de los ejes fundamentales para la implementación de esa política o de alguna estrategia tiene que ser la perspectiva de la seguridad. Y lo dejo solo como seguridad, no necesariamente como seguridad ciudadana, solo como seguridad. Luego comentaré también sobre algunas otras perspectivas de tratamiento de la realidad respecto a la seguridad. Lo que vamos a observar a continuación es un modelamiento teórico de lo que hoy es la criminalidad en el Perú. Algo que yo he denominado el modelo de la nueva realidad criminal peruana. Los fenómenos criminales son realidades situadas, es decir, ocurren en un tiempo, ocurren en un espacio, no ocurren por el soplo y algo se convierte en criminalidad, o por el chasquido de los dedos y algo se hace criminalidad, por eso que luego no podemos controlarlo, pues, ¿no? Existen factores de tipo estructural que abonan esas condiciones. Es decir, en la realidad social, hoy se observa una nueva realidad criminal, que tiene una serie de manifestaciones diversas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, un primer nivel de criminalidad, algo que yo denomino como la criminalidad menor, aquella que es protagonizada por la delincuencia menor y que principalmente cometen delitos comunes. Aquellos delitos que generan la mayor tasa de la victimización y aquellos delitos que van creando una determinada circunstancia psicológica para que la población se sienta cada vez más insegura. Un segundo nivel de la criminalidad es la criminalidad intermedia. Aquellos que cometen delitos, por ejemplo, que pertenecen a la delincuencia intermedia, por ejemplo, las bandas organizadas, ¿no? Y que suelen ser también bastante violentas y que pueden incluso causar serios daños a la vida humana, ¿no? Las bandas organizadas, quienes se asocian para cometer algún tipo de delito. Un tercer nivel es la criminalidad mayor, es decir, la delincuencia mayor, aquellos que cometen las organizaciones criminales, es decir, el crimen organizado. Crimen organizado violento, crimen organizado no violento, crimen organizado tipo narcotráfico o crimen organizado enquistado dentro de las estructuras del Estado. Entonces, estos son los niveles de la criminalidad. Por supuesto que el primero, el de la criminalidad menor, cuya esfera de intervención en la realidad criminal es mayor, está marcado ahí por el color azul, es el que genera la mayor tasa de victimización, es el que genera la mayor tasa de percepción de inseguridad respecto de los otros niveles. Claro, de repente la criminalidad mayor, la delincuencia mayor, el accionar de las organizaciones criminales no nos afectan directamente porque no nos toca directamente, pero hacen mucho más daño, pues socavan mucho más la institucionalidad, afectan mucho más a las instituciones, se hace mucho más sistémica la corrupción, ¿no? Se elevan las tasas de lavado de activos, y precariza y deteriora los valores morales.
Entonces, este es el nuevo modelo de la realidad criminal peruana. Y sobre esta situación es que nosotros podemos observar algunos datos, por ejemplo, ¿no? Datos sobre la victimización, estos también son datos tomados recientemente. Estos son datos de la encuesta nacional de programas presupuestales, que pertenece al levantamiento de información de julio-diciembre del 2021, publicado ahora en febrero por el INEI. La victimización está alrededor del 18,2% y la percepción de inseguridad va subiendo, 84,6%. El anterior semestre fue menor. O sea, cada vez la sensación de inseguridad es mayor. Ante esta nueva realidad criminal, es importante que también tengamos en cuenta algunos mecanismos que debemos de empezar a implementar y a qué otras instituciones involucrar para generar conocimiento, para generar evidencia que nos permitan la toma de decisiones gubernamentales. Por ejemplo, un aliado fundamental, un aliado que no debe de estar ausente en reuniones como esta, es la universidad. O sea, la universidad, en el ejercicio de su responsabilidad social universitaria, debería también de generar conocimiento sobre la nueva realidad criminal en el distrito, de manera que las autoridades del CODISEC, el Consejo Distrital o el Consejo de Coordinación Local o los agentes participantes puedan tomar decisiones y puedan plantear una serie de estrategias basadas en evidencia. Es por eso que es importante reconocer cómo se está estudiando la criminalidad en el Perú. O sea, ¿qué están aportando aquellos informes técnicos que generan las instituciones respecto de esta realidad para poder controlar el problema? Y lo que encontramos son aspectos meramente de tipo institucional que no tienen una perspectiva integral o no tienen una perspectiva holística, y hay un descuido en la identificación o una omisión de los denominados factores criminógenos, es decir, de aquellos aspectos que realmente originan las condiciones a favor de la criminalidad. Lo que ocurre es que vivimos atacando las consecuencias, negando las verdaderas causas, tal como lo sostiene Zaffaroni, por ejemplo. Es decir, estamos muy preocupados en los efectos de la criminalidad y estamos descuidando el poder controlar las causas de la criminalidad. Y las causas son fundamentalmente factores de tipo criminógenos, que pueden ser del orden individual, que pueden ser del orden social, que pueden ser de orden económico. Hay distintos factores. Y si nosotros vinculamos también a la forma como se está dinamizando la nueva realidad criminal peruana, pues vamos a encontrar que la criminalidad no es un fenómeno estático, es uno de los fenómenos mucho más dinámicos y que se va creando y recreando permanentemente. Lo que sostenía Nicéforo a inicios de los 1900, la transformación del delito. Es decir, y en este proceso de transformación del delito, pues habrá muchos que pertenecen a la criminalidad menor que aspirarán también tener una especie de ascenso dentro de la escala delictiva para empezar a formar parte de la criminalidad intermedia, o como no, o como formar parte también de la criminalidad mayor. Es decir, existe ya entonces una estructura cultural de criminalidad. Combatir las estructuras criminales, ¿no? Combatir las estructuras culturales de la criminalidad es una tarea de largo aliento, pero que no es imposible hacerlo. Eso va a reflejarse probablemente en planes de intervención o intervenciones muy sostenidas y que van a tener que acudirse a perspectivas multidisciplinarias, más allá del tipo de respuesta evidentemente represiva, sobre todo mecanismos que estén orientados a la prevención y a la innovación de los mecanismos de control social también. Entonces, lo que tenemos aquí en la lista es una especie de un modelamiento teórico totalmente esquematizado, es un modelo, es una simplificación de la realidad criminal, de cómo podemos entender a esta y cómo podemos darle una mirada mucho más integral desde una perspectiva holística con el propósito de generar conocimiento que permita tomar decisiones basadas en evidencia. Decisiones tanto por parte de la autoridad del poder local, del gobierno local y todos los involucrados en el quehacer de la seguridad ciudadana.
En algún momento, por allí publicado está, yo expresé una preocupación de la forma como se ha cubierto, ¿no?, con un manto por allí al modelo de la seguridad ciudadana. Urge despolicializar la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no es un asunto meramente, exclusivamente de la policía, ¿no? La seguridad ciudadana como enfoque exige una mirada que esté orientada a la seguridad humana, en donde la persona humana es el centro del accionar del conjunto de instituciones públicas y privadas que existen en el territorio con la finalidad de alcanzar, repito, lo que señaló nuestra alcaldesa, el bienestar para esa persona, el bienestar para esa familia. Y aquí tenemos, ¿no?, que si nosotros nos remitimos a la Constitución Política del Estado, en el primer artículo declara lo siguiente, y ahí he resaltado algunos conceptos. Artículo 1 de la Constitución Política del Perú. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. La defensa de la persona humana. La seguridad ciudadana, o en todo caso la seguridad de las personas, es uno de los componentes que complementan una perspectiva integral de seguridad humana. Luego tenemos aquí también en el artículo 44 cuáles son los deberes del Estado. Este es otro dato interesante y que resulta también una fuente de reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde marcha la ciudadanía? ¿Hacia dónde marcha la institucionalidad en el Perú del Bicentenario? Estos son datos, esto es evidencia empírica, ¿no? Estos son datos que vienen de la realidad. Miren, el 70% de los ciudadanos peruanos confían más en las Fuerzas Armadas que en el Congreso de la República. Es decir, tenemos algo así como instalado de que solo los mecanismos de represión van a tener cierta eficiencia cuando algo nos amenaza, cuando algo nos afecta o ante el desborde criminal. ¿Por qué no tenemos instalado de ese mismo modo los modelos preventivos y no solamente los modelos represivos? Y en alusión a las Fuerzas Armadas, también aquí estoy citando algunas cuestiones referidas en la propia Constitución Política sobre los roles constitucionales que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene la propia Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces hay que desmilitarizar la seguridad pública, hay que despolicializar la seguridad ciudadana. Hablar de ciudadanía, hablar de liderazgo en la gestión de la seguridad ciudadana implica reconocernos en tres elementos que nos constituyen como ciudadanos. Y yo estoy seguro que los presentes en esta reunión al menos reconocen estos tres elementos como elementos constitutivos de su ejercicio de ciudadanía. Por eso están acá. Porque para ellos, para ustedes, es una oportunidad para contribuir con la vida pública del distrito de Gualmay. Por eso están acá. Un elemento de su ciudadanía. Otro elemento de la ciudadanía es que sí, ustedes participan porque tienen el derecho de participar. Y eso está consagrado, eso está positivizado en la normatividad, en la ley de participación ciudadana, en la ley del presupuesto participativo, en la Constitución con los derechos fundamentales. Están ejerciendo su actividad política. Lo que ustedes hacen como agente participante es ejercicio de ciudadanía política. Por lo tanto, ejercicio de ciudadanía social. Y eso es bueno, eso es positivo. Por eso digo que cada agente participante es una pepita de oro para el proceso participativo. Imagínense que es un presupuesto participativo de muchos quilates, muchísimos quilates. Claro, a la ciudadanía también se le reconoce como la
ese concepto a través del cual se describe la pertenencia a una comunidad política determinada, normalmente a un Estado, ¿no?, que ha sido vinculado en general a la nacionalidad. Entonces, ejercer la ciudadanía, ser ciudadano, sí, implica tener derechos, pero también implica el estar obligado y cumplir con las obligaciones de cumplir nuestros deberes en una sociedad específica. Pero hay algo más, la oportunidad de contribuir a la salud de la sociedad, a la salud de la seguridad. Y ustedes lo están haciendo. En las juntas vecinales de seguridad ciudadana, ahí hay ciudadanía, ahí hay liderazgo, ahí hay gestión de la seguridad, hay una cogestión de la seguridad. ¿La seguridad ciudadana es un enfoque o es una función? Claro, fundamentalmente es una función. Claro, por eso cuando uno se remite a las estructuras orgánicas de los gobiernos locales, encuentra pues la gerencia o la subgerencia de seguridad ciudadana, encuentra la oficina de seguridad ciudadana, ¿no?, y todos los elementos de la estructura organizativa y funcional de esa dependencia. Pero la seguridad ciudadana, además de una función, es sobre todo un enfoque. ¿Por qué? Porque este concepto de la seguridad ciudadana ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha venido a ser entendida a partir de los postulados dados por la Organización de los Estados Americanos desde una perspectiva mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja porque involucra también a nuevos actores, involucra a otros elementos y a otras condiciones como factores de inseguridad. Entonces, y cuando no se observa, ¿no?, esa diferenciación entre enfoque y función, vamos a seguir pensando solamente en modelos represivos, es decir, de todo el ciclo de la violencia, solamente vamos a poner atención en el control, en la parte de la represión. ¿Para qué? Para mantener simplemente el orden público, ¿no? Y el énfasis, por eso, que va a ser solamente policial, por lo tanto, solamente legal, ¿no? Es decir, esta es una mirada en donde el Estado está al centro. Quien debe de estar al centro, como ya lo hemos sostenido, es el individuo. Entonces, allí ya es un enfoque. La seguridad ciudadana como enfoque. La construcción de una pista, la construcción de una vereda, la recuperación de un área público, la construcción de un área verde, es un enfoque de seguridad pensando en el ciudadano. La habilitación de infraestructura para el desenvolvimiento de los programas sociales, eso también es un enfoque de seguridad humana. Hay algunas otras cuestiones que también sobre las cuales me gustaría reflexionar. Claro, ¿cómo no vamos a querer vivir en seguridad? O sea, ¿cómo no vamos a querer que nuestra seguridad sea la más alta, ¿no? ¿Cómo no vamos a querer que las posibilidades de no vernos afectados por algún tipo de amenazas sean neutralizadas, sean controladas? Por supuesto que sí. Una de las formas sostiene una postura teórica, por ejemplo, que una forma de garantizar la seguridad es restringiendo algunas libertades. Entonces aquí se plantea ese dilema entre menor seguridad, mayor seguridad, que va a estar precisamente expresado en esta relación, en esta ecuación como la tenemos a la vista. Si nosotros quisiéramos trasladar datos a este diagrama que tenemos a la vista, pues vamos a decir que nuestra seguridad está alrededor del 4,94, ¿no?, en una escala de 1 a 10, y nuestra libertad está alrededor de la escala del 7,68. Esa es la situación de nuestra seguridad y esa es la situación de nuestra libertad. Estos son datos
tomados del Instituto Nacional de Estadística 2021 para el dato de seguridad y del Instituto Fraser, quien plantea permanentemente los estudios sobre libertad. Reitero, estos son datos a escala nacional. La presencia del Estado es una demanda importante, ¿no? Es una demanda importante porque la forma como el Estado va a responder a los problemas públicos también va a contribuir para que se reduzcan los factores de riesgo, es decir, los factores criminógenos, aquellos que ocasionan condiciones favorables para el desarrollo de la criminalidad. Existe algo que se viene trabajando ya hace alrededor de 15 años a nivel del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se conoce como el Índice de Densidad del Estado, que evalúa la conectividad e integración que pueda tener un territorio, el ejercicio de la ciudadanía, el contar con servicios básicos como con saneamiento, agua, desagüe, alcantarillado, con servicios de salud apropiadas, con servicios de salud y de educación. Pero este dato nuevamente nos permite verificar que el Perú sigue siendo un país con altas concentraciones o con alto centralismo, porque quien mejor índice de densidad del Estado tiene es Lima, Callao y algunas otras ciudades de mayor accesibilidad, y los departamentos con menor índice de densidad del Estado, de acuerdo al ranking IDE departamental al año 2017, tenemos que en la base se encuentran aquellas regiones que efectivamente podemos verificar empíricamente sus serios problemas de vida, de condiciones de vida y de su situación socioeconómica. En la perspectiva de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Por qué es importante señalar que hay que atender distintos aspectos de la realidad local? Porque la seguridad ciudadana, si nosotros queremos asumirla como un componente de la seguridad humana, pues tenemos que entenderla que consiste en un núcleo básico de derechos, múltiples derechos, ¿no? En donde está incluido el derecho a la vida, el respeto a la integridad física, el respeto a la integridad material de las personas y el derecho a tener una vida digna, ¿no? Que me ha parecido muy importante que nuestra alcaldesa aperture con ese concepto su exposición, ¿no? La inauguración del evento. O sea, ese es un eje articulador. O sea, si eso se dice, hay algo ahí en la cabeza, pues, de la alcaldesa que le preocupa. O sea, hay una mirada mucho más allá de la seguridad ciudadana como función, y eso es positivo. Eso es muy positivo. Entonces, esta definición de la seguridad humana nos hace que, además, podamos orientar todo nuestro potencial, toda nuestra capacidad de recursos para poder atender problemas de naturaleza diversa, problemas sociales diversos, la pobreza, la exclusión, los deficientes servicios públicos, y de manera que podamos ir en nuestras decisiones incorporando también de manera multidimensional distintas intervenciones que tengan estos tipos de alcances. ¿Qué cosa es lo que ocurre? La realidad criminal tiene una altísima capacidad de adaptación, una capacidad que no tiene el Estado. A la realidad criminal yo la denomino que tiene una estructura darwiniana, de Darwin, de Charles Darwin, sí, del autor del origen de las especies por selección natural, ¿no? El más apto, de capacidad de adaptación. La criminalidad tiene una alta capacidad de adaptación. Esa capacidad de adaptación o en esas velocidades no la tiene el Estado es lento. Entonces, la respuesta del Estado no es coherente con la nueva realidad criminal peruana. Entonces, un nuevo modelo de seguridad, ¿qué cosa implica? Transformaciones drásticas. Y los pilares fundamentales para una gobernanza y para una gestión de la seguridad ciudadana implican, al menos desde mis observaciones empíricas y desde mis trabajos sistemáticos, al menos incidir en 3 aspectos. El primero, gestión del conocimiento en materia de criminalidad, en los 3 niveles: criminalidad menor, criminalidad intermedia, criminalidad mayor, sea violenta y no violenta. Incorporación
intensiva de tecnologías para la lucha contra la criminalidad, sin corrupción, con compromiso ciudadano, con involucramiento de actores en un número considerable, con capacitación a todos, y tomar decisiones y diseñar políticas, diseñar estrategias, diseñar proyectos de intervención en materia de seguridad que estén basadas en evidencia. Además, estos pilares para la gobernanza y la gestión de la seguridad ciudadana deben de orientar también un conjunto de lineamientos estratégicos para el diseño de una política local de seguridad ciudadana, sustentado sobre los siguientes pilares fundamentales: un enfoque integral, una observación integral de la realidad criminal en el territorio, de manera que se pueda viabilizar la implementación y la instrumentalización de intervenciones estratégicas, gestión del conocimiento en criminalidad, promoción de la investigación científica en realidad criminal y en desarrollo de tecnologías para la seguridad, y por otro lado las capacidades locales y las capacidades institucionales, que comprenda qué cosa: criterios de articulación de capacidades del Estado en el plano multisectorial, de manera transversal, y que tengan un enfoque multidimensional. Precisamente en línea con la propuesta anterior, es que yo les presento un pequeño modelo metodológico, simple, sencillo, que podríamos poner en práctica y que podríamos desarrollar quizás en alguna otra reunión que pueda convocar la señora alcaldesa: el diseño de estrategias de prevención, que implica 4 grandes momentos. El primer momento, un estudio riguroso sobre la situación de la seguridad en el distrito, en el territorio. Y se tienen que involucrarse los distritos aledaños, los distritos vecinos, los distritos de límite, tienen que involucrarse. Porque la criminalidad no tiene fronteras. No solamente es el narco sin fronteras, la criminalidad no tiene fronteras. Entonces, en ese primer momento tenemos que identificar problemas de un conjunto inmenso, amplio, complejo de problemática local, ¿no? Pero sobre todo hay que comprender a la población. Es decir, estamos hablando de un estudio riguroso que comprenda la cultura de la población, la forma de organización, que comprenda y que muestre la vida cotidiana de las relaciones interpersonales. Un segundo momento que tiene que ver ya con el diseño de la estrategia, es decir, identificando y focalizando cuál va a ser la respuesta mucho más acertada para darle solución a ese problema dependiendo de su magnitud, cuáles son las soluciones que van a tener una mayor eficacia, una mayor eficiencia, o mucho más efectivos, la identificación de los actores clave, pero sobre todo buscando legitimidad. Y por eso aquí es importante ciudadanía y liderazgo en gestión de la seguridad ciudadana para la gobernanza de la seguridad ciudadana. Luego la implementación de la intervención, la implementación de la estrategia. ¿Qué cosa implica? La gestión. Aplicar todo aquello que se ha encontrado como alternativa de solución al problema. Diseñar planes, diseñar proyectos de intervención, considerando nuestros recursos y capacidad de gestión para incorporar nuevos recursos en todos los ámbitos, no solamente los recursos dinerarios, también las capacidades locales, también las capacidades del territorio, también las capacidades de los involucrados, también las capacidades de los actores clave. De manera que esta implementación estratégica ya en una cuarta fase pueda ser evaluada y pueda ser convertida en experiencia exitosa a través de informes de monitoreo, a través de informes de evaluación de la intervención o de la estrategia, ¿no? Pero que cada uno de estos procesos siempre debe de ser altamente participativo, aprovechando esta condición de pepita de oro que tienen nuestros queridos agentes participantes. Pero no queda allí. Esto debe de seguir retroalimentando las nuevas intervenciones y las futuras estrategias de prevención. Este modelo simplificado lo pueden encontrar de manera mucho más desarrollada en estas páginas que estoy mostrando. Esta presentación ya la he compartido
con los funcionarios de la municipalidad. Quiero compartir, esto es algo que he venido trabajando recientemente, esta es una primera aproximación, esta todavía es una conjetura basada en algunos datos de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, que precisamente he recuperado solamente este primer hallazgo para compartirlo con ustedes esta tarde. Y aquí no tengo afirmaciones, todo lo que voy a decir a la luz de esta diapositiva no son afirmaciones, todas son preguntas. No tengo todavía respuestas para esto. Esto es un trabajo, un estudio sobre seguridad que está en construcción, está en diseño. Entonces, entre otras, una de las preguntas que por allí me asalta es la que ustedes ven allí en el encabezado. ¿Sentirse seguro y tener seguridad es una incertidumbre? Entonces opté por comparar algunos de los distritos de la provincia de Huaura. En la encuesta nacional en la PRES, se le pregunta a los ciudadanos, ¿cree usted que podría ser víctima de algún hecho delictivo? Entonces, el mayor sí lo encontramos en el distrito de Huacho, ¿no? Y el menor sí lo encontramos en Gualmayo. Pero, si hablamos de incertidumbre, de la seguridad como incertidumbre, yo no sé si voy a estar seguro o inseguro viviendo en alguno de estos distritos. Bueno, la menor tasa de incertidumbre es en Huacho y la mayor tasa de incertidumbre es en Gualmayo. Estas no son respuestas finales, estas no son respuestas definitivas. En todo caso, esto es simplemente una idea de cómo también podemos mirar desde otra perspectiva a la seguridad con la finalidad de construir indicadores que nos aproximen mejor al conocimiento del fenómeno para el diseño de políticas y estrategias en materia de seguridad pública. Y aquí me parece que ya estoy llegando a la parte final de mi presentación. Este también es un extracto parcial de un trabajo de investigación personal anterior y la tendencia continúa, por eso que lo comparto, porque he verificado los datos, pero no he podido sistematizar la información, pero la tendencia continúa. Cada vez la población confía menos en las instituciones. Y si la confianza ciudadana en las instituciones es menor, entonces no hay confianza en las instituciones de seguridad, por lo tanto no hay obediencia a las instituciones de seguridad. Y si no hay confianza en las instituciones del Estado, el poder político que se sustenta en las instituciones del Estado estará en una situación de ilegitimidad, es decir, en una situación de crisis política. Pero no solamente cae de manera sostenida la confianza ciudadana en las instituciones, también cae de manera sostenida cada año la participación ciudadana. Ahí está. La línea en rojo son los datos, las tasas, los valores cada vez menores. Y la línea dorada nos muestra la tendencia. Cada vez es menor la participación ciudadana. Aquí quienes están reunidos son, otra vez, pepitas de oro. Aquí hay otra literatura que seguramente ustedes podrán profundizar, que hace alusión al concepto de ciudadanía, al concepto de liderazgo, que es el tema que he utilizado como materia transversal para mi exposición. Esta es una propuesta de modelo de desarrollo multidimensional. Es decir, los planes de desarrollo concertado están orientados a un enfoque de desarrollo. Pero necesitamos un modelo de desarrollo a escala distrital, por ejemplo, cuyo enfoque de desarrollo involucre a otras perspectivas también, como por ejemplo el desarrollo local sostenible, el desarrollo a escala humana, pero que a la vez haya otra gran dimensión que esté orientado por un modelo de ciudadanía, una ciudadanía social y una ciudadanía política. Y a la vez una tercera dimensión de un enfoque de seguridad que esté también respaldado por una concepción de seguridad humana y por una concepción de seguridad multidimensional.
Todos estos vendrían a ser los elementos para la gobernabilidad local y la gestión social de la seguridad ciudadana. Tendríamos quizás un gran gorro, un gran sombrero de enfoque. Por supuesto, ese enfoque sería la gestión social del territorio. Esta es una propuesta, lo cual es un verdadero reto, una propuesta de modelo de desarrollo multidimensional sobre el cual podemos discutir, sobre el cual podemos conversar y podemos incluso comenzar a trabajar. Les agradezco su atención, muchísimas gracias. Aquí les comparto también a las personas que estén interesadas en seguir especializándose en temas de seguridad y criminalidad, un par de publicaciones especializadas en esos temas. Muchas gracias. He finalizado mi presentación.